Hola, buenas. A continuación vamos a ver la práctica de monitorización del entrenamiento empleando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los cuestionarios de bienestar y la percepción del esfuerzo post-ejercicio. Retomamos desde la última diapositiva que vimos en la clase teórica, en la cual os comentaba que sería interesante o sería adecuado usar los datos para apoyar nuestra labor, no para reemplazar nuestra toma de decisiones. Ahora vamos a ver a qué me refiero. También os había comentado que tenemos la posibilidad de tener dos aproximaciones a la hora de planificar y a la hora de conducir el entrenamiento. Estas dos aproximaciones sería basarnos en una planificación clásica en la cual tomamos la mayoría de las decisiones en una situación previa e intentamos predecir qué es lo que va a pasar pues varias semanas o incluso meses posteriores para decidir qué días cargamos, qué días no cargamos. Esto sería más bien un método centrado en el entrenador y yo os propongo un método centrado en la persona que estamos entrenando. Como veis ahí, os pongo en inglés, training se adapta a trainee. Con esta indicación no queremos más que señalar que estos métodos de monitorización se pueden emplear en toda persona que realiza un entrenamiento en la cual queramos individualizar las cargas de trabajo. Pueden ser deportistas, pueden ser personas que buscan un entrenamiento orientado a la salud. Lo importante es que con estos métodos vamos a conseguir individualizar las cargas y facilitar los procesos de adaptación a través de ajustar bien la recuperación. A la hora de iniciar un proceso de entrenamiento, lo lógico sí que sería tener en esta propuesta tener planteadas cuáles van a ser los objetivos y la carga de entrenamiento en cada fase de entrenamiento, lo que le llamaríamos las ondas grandes. A partir de ahí, en este método, lo que buscaríamos es intentar modular, intentar adaptar esas cargas a la situación o al entorno biológico en el que se encuentra nuestro trainee. Esta adaptación, esta modulación no significa reemplazar completamente lo que hemos planificado, simplemente significa modular. Es decir, en aquellos momentos en los que encontramos que existe una elevación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los cuestionarios de bienestar nos muestran tendencias positivas, como habíamos visto en el esquema o el protocolo de toma de decisiones, pues podríamos realizar una carga alta, como veis pues en el gráfico. Si esta variabilidad y estos cuestionarios siguen diciendo que se encuentra en un estado de poder soportar carga, pues podríamos volver a cargar o en caso de que se mantenga igual o se reduzca, podríamos reducir la carga. En caso de que encontremos una bajada en la variabilidad y los cuestionarios nos indiquen que las sensaciones no son positivas, pues podríamos determinar un día de carga baja o incluso llegar, si esto se sucede continuamente, pues a llegar a plantear o planificar una recuperación. Lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar este método pues es conocer qué herramientas tenemos. En primer lugar, deberemos procurar conseguir buenos datos, es decir, saber con qué sensores de registro voy a emplear, qué sensores de registro voy a emplear para obtener datos que me sirvan realmente, que sean precisos y que sean fiables. Lógicamente, en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tenemos el electrocardiograma, pero no es muy móvil, con lo cual y tampoco suelen ser caros y de difícil acceso. Y para el caso que nos ocupa, pues no necesitaríamos tanta precisión ni tanta información como nos da el electrocardiograma. También tenemos bandas de frecuencia cardíaca, suele ser muy empleada las de Polar o suele haber bastantes estudios de validación con las de Polar, en el caso de la H7 y la H10, que son bastante económicas, sin necesidad de tener un reloj que me acumule o que me almacene los datos, sino que se podrían almacenar en el propio móvil o tablet o en la propia banda y luego pasarlas
pues, a la unidad de almacenamiento que yo esté empleando. Y también existen pues, sistemas de fotopletismografía, que no es más que sistemas que emiten un haz de luz que se propaga y puede calcular cambios en el volumen de sangre debido a que cuando se refleja esa propagación pues se calcula el tiempo empleado y la cantidad de luz reflejada. De esta manera podemos calcular esos cambios a través de aparatos ya diseñados ad hoc, o incluso ya hay aplicaciones que utilizan el flash y la cámara del móvil para poder calcular esto. Como veis aquí en esta gráfica podemos ver cómo de precisos, comparados con un electrocardiograma, que sería la línea negra, es el cálculo de los intervalos RR del sistema de fotopletismografía y de la banda polar H7. Como veis es bastante concordante y entonces, bueno, por eso mismo son empleados como un buen sistema que puede sustituir al electrocardiograma para este objetivo. Además, tenemos que controlar qué factores influyen, cuáles son esas variables extrañas a la hora de evaluar y que tenemos que formar a la persona que estamos entrenando para tenerlas en cuenta y que no nos puedan ensuciar los datos, ¿no? En primer lugar, pues la actividad física del día anterior. Cuando estamos tomando los datos, si queremos realmente hacer una evaluación de estado, tomando datos varios días, pues teníamos que controlar la actividad física del día anterior que no sea excesivamente intensa. En caso de querer controlar cargas de entrenamiento, lógicamente lo justo lo que estamos evaluando es el efecto de esa actividad física anterior, pues no deberíamos dar ninguna indicación, pero sí tendríamos que tenerla controlada. No se debería fumar, podría afectar a los datos. El momento del día es muy importante, ya que varía según los ritmos circadianos, la ingesta de alcohol, no realizarlo tras comidas pesadas o por lo menos controlar cuánto tiempo ha pasado desde la última comida en caso de que no se realice por la mañana, controlar la cafeína, se debería tomar en ausencia de café, las mediciones, y tenemos que tener en cuenta que la edad influye a esa variabilidad, con lo cual no podemos realizar comparaciones entre personas de diferente edad, aunque observemos que tengan el mismo nivel de condición física. Una vez que decido cómo voy a controlar esos factores, bueno, pues aquí os propongo el protocolo de medición habitual, aunque puede variar según los objetivos. En principio, se realizaban originariamente evaluaciones durante la noche, ya que la posibilidad de poder obtener muchos datos con actividad controlada muchas horas, pero el análisis es más complejo y luego tendríamos que tener un control de realmente qué ha pasado durante esa noche para poder valorar bien los datos que estoy obteniendo. Entonces se propone mejor realizar un análisis o una medición, un registro por la mañana, levantarse después de ir al baño, intentar que sea siempre en la misma posición. Normalmente se suele emplear o tumbado o sentado, o incluso realizar un test ortostático, que no sería nada más que realizar un test tumbado y ponerse de pie o sentado y ponerse de pie, y este cambio de posición nos servirá más adelante para poder obtener una información de cómo se adapta el sistema nervioso autónomo controlando el corazón a este cambio de posición. Más adelante vamos a hablar sobre ello. Además, deberemos indicar que no deben moverse, ni balancearse, ni bostezar, ni tragar, ya que se produce un pequeño periodo de taquicardia cuando se traga, o sea, una elevación de la frecuencia cardíaca, y que si pasa, pues se debería repetir la medición. Lo ideal para poder monitorizar es tener al menos mediciones 4 veces por semana, pero mejor sería todos los días, que acabe formando parte del hábito de la persona que queremos monitorizar. Y las mediciones, dependiendo de la variable que empleemos, podrán ser de una duración u otra, pero entre 1 minuto a 5 minutos son suficientes para la variable RMSSD, que es una variable que nos estaría reflejando la actividad del nervio vago, la actividad parasimpática en el dominio tiempo, que ahora hablaremos sobre ello,
y la ventaja que tiene esta variable es que que se ve influenciada poco por patrones respiratorios, a diferencia de las variables en el dominio frecuencia, y además que requiere o puede obtenerse valores válidos en espacios de tiempo pequeños. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos monitorizando es que interpretamos una tendencia en cambios, no cambios agudos, aunque ahora vamos a ver que ciertos cambios agudos sí podemos valorar, y que lo que más nos importa realmente es tener muchas mediciones y observar una tendencia. Esto puede alisar el efecto de mediciones malas. Un día se puede realizar una medición mala, si tengo muchas, pues ese efecto quedaría disipado, ¿no? Hay que tener en cuenta que normalmente, aún aplicando el protocolo, las variaciones de 5 a 20 milisegundos son bastante habituales, en caso o en ausencia de efecto de carga de entrenamiento. Lo siguiente pues sería intentar corregir los artefactos que se hayan podido ocasionar a la hora de realizar el registro. Existen aplicaciones o programas que vamos a ver a continuación que nos permiten poder realizar esto de forma manual. Y luego existen ya aplicaciones también que lo realizan de forma automática, como son el ejemplo de las apps, que es el consejo final, que será emplear este tipo de correcciones automáticas, ya que esas correcciones manual pueden variar los datos y podríamos estar interfiriendo, ¿no? Habría que saber diferenciar cuando ese dato anómalo que obtenemos es debido a un fallo a la hora de realizar el registro, a un pequeño movimiento que se realiza o a un fallo de la conexión del sensor o es un fenómeno biológico. ¿Qué debo mirar? Bueno, pues como comentábamos, nosotros vamos a intentar emplear una variable sencilla. Normalmente cuando se hacen análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca, se suele realizar este análisis observándolo a través de 3 paradigmas, por decirlo así, ¿no? Uno sería emplear variables en el dominio tiempo, lo cual utilizan los cálculos estadísticos como la media aquí hay un error, aquí es RMSSD, como la media el RMSSD, que no es más que la raíz cuadrática media de las sucesivas diferencias del intervalo RR. También hay otros análisis que emplean el análisis de frecuencias, en el cual intentan descomponer la señal en las frecuencias que lo componen, altas frecuencias, bajas, muy bajas o ultra bajas. Normalmente las altas frecuencias suelen reflejar la actividad parasimpática. Las bajas frecuencias pues todavía no están muy claro, pero en principio más bien sería la influencia parasimpática y simpática combinada, y ya lo que son las muy bajas, las ultra bajas ya suelen pertenecer a actividades ya humorales o de movimientos también de sangre en baja frecuencia. Nosotros vamos a centrarnos principalmente en el análisis de la actividad parasimpática, pero vamos a emplear variable en el dominio tiempo porque es el que, como os comentaba, se ve menos afectado por los protocolos de análisis. También tenemos variables en el dominio no lineal, como puede ser el SD1 o el SD2, que no es más que dos componentes de un gráfico de Poincaré, en el cual nos está informando de forma gráfica pues esa actividad parasimpática, una variabilidad a corto plazo, a largo plazo, se suele identificar, o análisis ya en el dominio de análisis complejos de energías y entropías, en el cual no vamos a entrar. A modo general, con lo que sí que nos tenemos que quedar es que un aumento de la variabilidad, en la variable que nosotros estemos midiendo, significa, o lo tenemos que interpretar como una mayor influencia parasimpática, que está mejor recuperado o que ha existido una mejor adaptación. Podríamos decirlo así, que ese corazón está más sano, ¿no? De hecho, con el paso de los años y además en situación de morbilidad, pues encontraríamos
valores de variabilidad bajos. Una disminución de variabilidad pues significa que el balance del sistema nervioso autónomo pues se inclina hacia una mayor influencia de la rama simpática, de la rama encargada de la respuesta de lucha o huida, o que existe mayor estrés en el caso de que estemos o que hayamos podido aislar el componente psicológico. Además, bueno, como veamos, tenemos que fijarnos en qué momento vamos a estar analizando esta variable. En el caso del RMSSD, podríamos estar analizando efectos agudos. Pongo ahí la interrogante porque, bueno, serían a veces difícilmente interpretables, porque nosotros lo que estamos analizando es una situación por la mañana al levantarnos en el cual estaríamos evaluando el efecto de diferentes estresores y no estresores que han sucedido pues, durante el día y la noche anterior. No solo el entrenamiento se ve reflejado en ese sistema nervioso autónomo controlando el corazón, sino que también pues, en diferentes otros estresores como pueden ser aspectos psicológicos, como pueden ser la dieta, como pueden ser, bueno, diferentes, ¿no? Incluso el clima, ¿no? Altas temperaturas, bajas temperaturas. En este caso, más adelante, cuando lleguemos a la parte de aplicaciones, os enseñaré el funcionamiento del HRV for Training, que es una aplicación que, bueno, es bastante útil y que realiza ya muchos análisis automáticos y nos podría dar la posibilidad de que nosotros, registrando con tags diferentes eventos, pues que no le pidiéramos que nos indique el efecto sobre la variabilidad de esos eventos y nos podría dar, bueno, pues en esa persona concreta que estamos evaluando el efecto. En este caso, pues una persona se ha evaluado beber eh, un vaso de vino y veríamos si el efecto sobre la variabilidad, una reducción, fue grande o fue o que no hubo efecto o que fue un pequeño, el que vemos aquí la curva de densidad, un poquito, que fue un pequeño efecto, ¿no? A cada persona podríamos, bueno, pues poder analizar, evaluar de forma aguda cómo afectó la ingesta de ese vaso de vino. Cuando hacemos, además, cuando vamos tagueando diferentes eventos, como por ejemplo la aparición de una enfermedad, un catarro o una gripe, normalmente esa enfermedad no aparece un día y desaparece, sino que hay un proceso en el cual se va gestando y luego tarda un tiempo en desaparecer. Bueno, pues cuando vamos tagueando esos procesos, lo que hace en este caso el HRV for Training es promediar cada vez que ha aparecido una enfermedad con periodos en los que no ha estado enfermo, cómo afecta a la variabilidad. Entonces podríamos también ver ese efecto de estresores en un periodo de tiempo sobre la variabilidad. En la siguiente diapositiva os presento las gráficas de un estudio en el cual Mourot y colaboradores en el 2004 comparaban pues la variabilidad de la frecuencia cardíaca de sujetos en diferentes situaciones. En este caso comparaba un grupo de sujetos que le llamó control antes de un periodo de entrenamiento con ese mismo grupo de sujetos después de un periodo de entrenamiento orientado a la mejora del consumo máximo de oxígeno y los comparaba con un grupo de personas entrenadas con una experiencia de al menos de 3 años. Para compararlo empleo los gráficos de Poincaré, que son estos gráficos en el cual nosotros ponemos o cruzamos lo que sería el intervalo RR, que está aquí en el eje de las Is, con el intervalo RR anterior, el RRN menos 1. En este gráfico se interpretaría de manera que un perfil más disperso y más hacia intervalos RR más amplios, es decir, con mayor duración, se interpretaría una variabilidad mayor. Entonces, aquí, como podéis comprobar, veis que los sujetos en posición tumbados boca arriba pues tenían unos intervalos RR de entre 800 y 900 milisegundos y su comparación con el anterior pues era un perfil poco disperso. Después de ese periodo de entrenamiento, los sujetos de ese grupo
control aumentaron el periodo de tiempo entre intervalos RR y aún encima pues lo que es el perfil ya empezó a ser un poquito más disperso, y como veis cuando se compara pues con sujetos entrenados ese perfil es mucho más disperso en periodos de tiempo de intervalo RR amplios. Además, esa comparación se hacía en situación de pie también. Como observáis, el perfil cuando uno está de pie es más denso, es menos disperso porque el sistema, la rama simpática está más activa y produce variaciones menores en ese intervalo RR. Después del periodo de entrenamiento se amplió el área, ¿no?, que ocupan esos puntos, y si lo comparamos con un grupo de entrenamiento vemos un área muy amplia. Normalmente estos gráficos se emplean dos variables, que es el SD1, que sería una variable que sería perpendicular a esta línea, y el SD2, que sería pues la elipse que definen estos puntos, pues sería desde el medio siguiendo longitudinalmente esta línea. Digamos que el SD1 lo interpretaríamos como una variabilidad a corto plazo y el SD2 una variabilidad a más largo plazo en esa medición. Además, también compararon los sujetos pues, en una situación estable de ejercicio. Como veis, ya la variabilidad se reduce muchísimo, después del periodo de entrenamiento aumenta, y las personas o los sujetos que están más entrenados, cuando tienen más experiencia en el entrenamiento, tienen pues, un perfil más amplio, sobre todo en el SD2. Bien, y luego también el periodo de recuperación después de esa serie de ejercicio, ¿no? Como vemos, bueno, pues la recuperación en este caso es bastante similar, incluso puede que aquí estos sujetos, debido a que a lo mejor acaban de realizar un periodo de entrenamiento, no conocemos el estado de estos, pues tenían un perfil bastante amplio, lo cual quiere decir que, como veis, un estresor de forma crónica como es el entrenamiento aumenta esa variabilidad. La aumenta en diferentes posiciones y en diferentes también estadios de ejercicio y recuperación. En la siguiente gráfica os presento los resultados de un estudio de Bouchet en 2014, en el cual hacen el seguimiento a través del RMSSD, la variable que dije que principalmente vamos a utilizar, y en ese seguimiento, evaluando otros días, pues obtienen una media móvil que nos indica pues el comportamiento de esa modulación a lo largo de los días. Como podéis comprobar, aquí tenemos valores de rendimiento expresados. Los puntos rojos sería la prueba de 10 kilómetros y los puntos amarillos la prueba de 1600 metros, y este sería el tiempo empleado, el 100% del tiempo empleado, y como veis van mejorando su rendimiento porque van reduciendo el tiempo empleado en esas pruebas. Esto se corresponde con un aumento progresivo semanal, diario, y de la media de los 7 días, de la media móvil de 7 días, un aumento progresivo del RMSSD. Como veis aquí está expresada en logaritmo porque nos permite pues, poder juntar más esos datos y que sea más fácilmente interpretable. Esto se correspondió pues, con un periodo en el cual la carga fue incrementando poco a poco. Como veis aquí al final, cerca de lo que sería un día de competición, hubo una bajada del RMSSD y luego hubo un periodo de aumento y luego otro periodo de bajada. Para ayudar en la interpretación de estos datos, y debido a que estamos hablando de personas muy entrenadas, en donde posiblemente su frecuencia cardíaca basal sea por debajo de 60 pulsaciones por minuto, se suele emplear el ratio entre la RMSSD y el intervalo RR. Digamos que el intervalo RR representaría el tono parasimpático, es decir, una situación ya de adaptación crónica, y el RMSSD interpretaría, pues, se interpretaría como la modulación parasimpática. En el caso que comentábamos, aquí vemos como a medida que iban
pasando las semanas, el aumento de la modulación parasimpática se constataba y se producía una bajada. Como veis, aquí, a pesar de estar aumentando el RMSD, no hay una curva tan pronunciada, está aplanada. Incluso también cuando se produce una bajada del RMSD, pues se mantiene más o menos en plató. Esto es debido, pues, a que cuando ya existen intervalos RR muy amplios, es decir, frecuencias cardíacas muy bajas, esa modulación, pues, tiene un efecto menor. Quizá sea debido por una saturación parasimpática, que ahora explicaremos en qué consiste. Como veis, ya en la semana 9 se produce un aumento de la actividad en el RMSD, o sea, de la actividad parasimpática, de la modulación, y se produce un aumento concomitante de este ratio. ¿Por qué es debido a esto? Pues posiblemente cuando se reduce el denominador, es decir, que el RR, el intervalo RR se acorta, pues el ratio también aumenta. Este acortamiento del intervalo RR es muy habitual, cercano a competiciones, quizá por aspectos psicológicos o de preparación para la competición, y aumenta la actividad simpática y puede ser incluso favorecedora, porque ese aumento de actividad simpática posiblemente permita alcanzar intensidades mayores durante la competición. Esto, pues, nos lleva a reflexionar que la interpretación de la variabilidad no puede ser siempre, pues, hacerse de una manera lineal, sino que se tiene que tener en cuenta diversos factores, entre ellos, pues, como comentaba, el RMSD como reflejo de la modulación parasimpática, el intervalo RR como reflejo del tono parasimpático, y estos datos habrá que cruzarlos con esas escalas de bienestar y con el RPE o con la carga interna de las sesiones, incluso si tenemos también aspectos relativos a la carga externa, especialmente en deportes más cíclicos, para poder extraer conclusiones. Aquí veis que hubo un aumento de la carga interna, porque estos datos de carga de entrenamiento son referidos a lo que viene a ser los trims, o sea, el RPE multiplicado por la duración de la sesión, es decir, es un reflejo de la percepción del esfuerzo. Y concretamente, además, aquí en la semana 9, que hay una bajada de esa carga interna perceptiva, en cambio hay un acortamiento de ese RR, lo cual nos indica o nos lleva a pensar que ese acortamiento no es por un exceso de carga. En cuanto al fenómeno de saturación que acabamos de comentar, se podría explicar de manera que cuando el nervio vago descarga sobre el corazón, lo hace a través de unos neurotransmisores denominados acetilcolina, que se unen a los receptores muscarínicos. Cuando estos neurotransmisores se unen a los receptores, pues se inician los procesos posinápticos que llevan a que el ritmo del corazón decaiga, ¿no? Entonces, cuando un sujeto tiene una frecuencia cardíaca basal inferior a 60 pulsaciones, es decir, que el intervalo de tiempo entre un pico R y otro pico R es mayor a 1000 milisegundos, es posible que esta relación lineal entre tono vagal y modulación vagal, aquí representada por HF, que sería el equivalente al RMSD en el dominio frecuencia, se produciría un aplanamiento de esa asociación. Es decir, que a mayores duraciones de ese intervalo no encontraríamos un aumento de la modulación vagal. Hay algunos autores, como Kiviniemi y colaboradores, y Goldberger, que indican que posiblemente la segregación de acetilcolina que se produce en la fase expiratoria sea tan intensa que evite que la activación
simpática que se produce durante la fase inspiratoria produzca grandes modulaciones de las variables que representan la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, que este efecto dosis-respuesta que se produce en intervalos RR no superiores a 1000 milisegundos, a partir de ese valor de corte, pues tendríamos que ese efecto se va perdiendo debido a una intensificación del vertido de neurotransmisores a esa hendidura sináptica. Conclusión, que tenemos que controlar no solo el RMSSD cuando estamos viendo la evolución de la variabilidad de frecuencia cardíaca durante un periodo de entrenamiento, sino que tenemos que tener en cuenta también su relación con el intervalo RR. De esta manera podremos evitar muchas veces infraestimar el aumento de la actividad vagal. En este otro artículo, en este reciente artículo, se utiliza el RMSSD como una manera de poder monitorizar la evolución de diferentes deportistas en un entrenamiento de contrarresistencia, un entrenamiento de fuerza y en un entrenamiento de alta intensidad. En este caso os presento los datos del entrenamiento de alta intensidad, en el cual podéis ver en la gráfica la evolución de la frecuencia cardíaca, del logaritmo neperiano RMSSD, que como os dije el logaritmo neperiano es una estrategia que se utiliza para poder hacer más fácilmente interpretable esta variable y digamos trasladarla a una escala de interpretación logarítmica en la cual los datos estarían más juntos. Y aquí tenemos la relación RMSSD partido del intervalo RR en dos situaciones, tumbados en la cama y de pie por la mañana levantarse. Entonces aquí podéis observar cómo si evaluamos solo tumbados en personas con una gran capacidad aeróbica, como es el caso, podríamos no observar cambios en un periodo de entrenamiento. Esta franja gris marca la franja de cambios triviales, es decir, que lo que no está fuera de esa franja no se consideraría un cambio importante, y en cambio cuando ya esta evaluación se hace de pie sí que podríamos observar este aumento vagal. Es importante cuando decidimos la posición a la hora de evaluar a nuestros deportistas o a la persona que estamos entrenando, mantener siempre el mismo protocolo, y si es una persona entrenada, pues intentar utilizar protocolos en donde la actividad simpática sea un poquito más importante, es decir, sentados o de pie, o realizar una prueba ortostática. Bueno, con esta media horita damos por concluido lo que sería la parte teórico-práctica para poder comprender cómo vamos a llevar a cabo la monitorización. En el siguiente vídeo ya trataremos de forma ya específica las herramientas, tanto software que podéis manejar en vuestros ordenadores portátiles o en las otras herramientas que serían las aplicaciones, ¿no? En donde explicaremos ese funcionamiento para que vosotros podáis llevar a cabo desde ya mismo la monitorización. Os recomiendo que empecéis primero con vosotros mismos y que luego más adelante, pues si estáis ya llevando a alguien en cuanto a entrenamiento, pues empecéis a probar todo lo aprendido en estos dos vídeos.